Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Quienes vean on demand esto, les mando un abrazo y ojalá sirva este espacio. Antes que nada, agradecer a Estación Podcast, no solamente por darme este lugar, sino por todo este mega festival que han hecho y toda la gente que está trabajando, especialmente mi amigo Fede, que está allí también. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta masterclass. Es mi primera vez aquí en Estación Podcast como expositora, como persona que está hablando y no como oyente, así que para mí es un gran halago. Y vamos a, como dice el título, quizás en On Demand no se esté viendo, pero vamos a hacer el intento de poder luego compartirles la presentación visual. Esta charla o esta masterclass se llama Branded con propósito. ¿Y a qué va? Primero, a entender cómo podemos hacer rentable nuestro podcast o bien, como marca, cómo hacer un podcast que conecte realmente con una audiencia. Yo soy Rosario Beltrán, vivo en Buenos Aires y voy a ir rápidamente a contarles un poquito quién soy yo. Experta en gestión comercial, he trabajado en áreas de ventas, en Google y YouTube por más de 8 años en Buenos Aires. Periodista, produje más de 50 podcasts, por suerte, que me ha dado muchísima expertise en esta hermosa industria sonora y también ahora con video. Pongo acá algunos memes y lamento quienes no lo puedan ver, pero estos memes un poco reflejan parte de mi personalidad y por qué también estoy aquí. Me especialicé en estrategia, en máster de contenidos y bueno, yo soy muy fan de Paquita Salas y bueno, no podía no sumarla a mi presentación aquí en Madrid. Hacemos en Pop-Up Studio, que es mi estudio que cofundé con mi compañera Valentina para justamente desarrollar contenidos para marcas y contenidos para creadores que se puedan comercializar. Nosotros entendemos que el storytelling es algo que se está necesitando y se está conversando y se está enseñando en varios foros, pero que muchas veces requiere un doble ajuste de entendimiento de qué es contar historias y para qué se cuentan estas historias. Estamos aquí aprendiendo justamente cómo poder desarrollar nuestros proyectos sonoros o con video, en este caso ahora con los videopodcasts, y que sean efectivamente sustentables y rentables. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo y trabajando de lo que nos apasiona, que es el mundo maravilloso del podcasting. O al menos para mí lo es, y creo que más de uno pueda pensar lo mismo. Entonces, un poco en base a la experiencia que he tenido en la parte comercial como creadora de contenido, periodística y desarrolladora de podcast, nace Pop-Up Studio y aquí es un poco lo que vamos a compartir en Estación Podcast. Vamos a ir entonces al cómo. Cómo hacer contenidos de branding content en los podcasts, para decirlo lisa y llanamente, o ir al hueso, que sean principalmente de valor, es decir, un contenido sponsoreado que no quede vacío, que no quede como una mera publicidad. Cómo poder conectar de verdad o que haya algo, lo que se llama hoy orgánico, que haya una conexión que respete la identidad de esa voz que está exponiendo. Y, perdón, se me fue, no traicionar, ¿no? Como no perder la coherencia de la persona que está frente al micrófono. Entonces, un poco de contexto, estos son los últimos estudios para ponernos un poquitito en la misma página, porque desde Pop-Up siempre consideramos que todos estamos en el mismo lugar para aprender y no necesariamente del lado que está dando la explicación, perdón que moví el micrófono, sepamos toda la verdad, al contrario, es algo co-creado. El último estudio de Edelman nos trae este dato. No me quiero extender mucho, así que voy a avanzar. 84% de los consumidores dice que va a comprar una marca y va a consumir el contenido de una marca que tenga realmente unos valores compartidos. Y el branding podcast crece, no lo digo yo, lo dice la BBC en el último estudio del año pasado, porque es un canal que prioriza y puede sustentar justamente esta conexión con las audiencias y los mensajes de una marca. Y a la inversa también, o sea, el mensaje del podcaster o del creador de contenido
que quiera justamente impulsar su valor pueda sumar ese valor que condiga con los valores de una marca y así hacerlo de la forma más orgánica, vamos a decirlo ahora. Entonces, esto ya no es una novedad, sabemos que hay un montón de podcasts que se sustentan a través del financiamiento de marcas directas, que hay un montón de branding podcast, pero justamente este cartel que ponemos aquí en pantalla, lo voy a leer literal, la saturación de contenidos de marca, es decir, la saturación de contenidos de podcast que tienen marcas, termina generando una desconfianza con la audiencia. ¿Por qué iría yo a escuchar un podcast de una marca quizás de jugos hablándome de alimentación saludable? Quizás prefiero escuchar a una nutricionista hablando de información nutricional y alimentación saludable, que quizás lo hace desde el living de su casa. Es más genuino. Entonces, ¿cómo podemos conectar a esa marca de jugos naturales a una marca de voz, con un contenido de podcast un poco más realista y ya con una comunidad constatada? Bienvenidos a los que se están sumando ahora. Entonces, tenemos... Oh, mi amigo. Entonces, el desafío hoy es doble. ¿Por qué es doble? Porque tenemos que seguir contando historias valiosas, ya sea que seamos una marca, y hablo así en modo general porque acá tenemos diversidad de audiencia y quien nos vea on demand también, tenemos que contar una historia valiosa, ya sea que seamos un creador de contenido, un podcaster o bien también una marca, que querramos conectar con historias para no estar haciendo la misma oferta comercial que hacemos desde los años que hemos fundado la empresa y necesitamos vender. El otro desafío doble que tenemos aquí, no tenemos que perder este foco. Y acá hablo del foco de la marca nuevamente. ¿Por qué? Porque un podcaster también es una marca en sí mismo. Un podcast es una marca, a la vez de una marca comercial que quizás tenga un poco más de rentabilidad o ingresos económicos. Entonces, la identidad es fundamental, ya sea del lado que estemos sentados, siendo podcaster o siendo una marca que necesitamos contar una historia. Entonces, esto es un poco lo que nosotros entendemos, de que el contenido que no se siente genuino, que no conecta con la realidad de lo que queremos contar, no somos coherentes con los valores que queremos transmitir, no se va a escuchar, no se va a compartir y menos que menos va a impactar. Y el impacto es algo que no solamente quiere una marca, al final del día, con sus KPIs o sus indicadores de éxito, sino que la persona que está realizando un podcast o una productora también necesita entender si es escuchado, si es consumido, si se está compartiendo y si al final del día llegó al objetivo posible de la comunicación. Vamos a ir avanzando, así Davo no me hace caras de empieza a correr. Y tenemos aquí, entonces, un poco, no para ser redundante, pero sí para ser un poco más directo y al grano. ¿Por qué? Porque acá estamos en un festival, muchas personas hablan frente al micrófono y si ustedes se pueden llevar el 10% de lo que digo yo, fantástico. Hay que buscar coherencia emocional y de identidad de lo que queremos contar. Vuelvo al punto. No hace falta que seamos solamente un podcaster para buscar coherencia, sino siendo marca también. Ahí tenemos un punto en común. Y les traigo un story time o un ejemplo desde Pop-Up. Nosotros tenemos hoy en día, que ya estamos desarrollando hace ya varios meses, un contenido que se llama Data Animal, que no deja de ser, en lisos o concretos ejemplos, un podcast de información para personas que tienen mascotas, perros, gatos u otras especies aptas, y tiene justamente difusión en medios de comunicación y en plataformas, pero es un podcast con video. Dirán, es otro podcast con video con una persona que está hablando con especialistas que nos dan información de qué es mejor para el adiestramiento de nuestros perros, gatos en casa. Sí, podría ser, pero aquí es entender primero el diferencial y luego cómo podemos hacerlo sustentable para que realmente no sea solamente una marca la que esté sponsoreando todo y bancando, sino encontrar diversos momentos o segmentos. Entender que Data Animal es una marca y no solamente un podcast. Este Data Animal es conducido por una persona que tiene bastantes seguidores en Instagram, podríamos decirle una influencer, que se dedica también a no solamente a ser influencer y ser cara de varias marcas, sino también a rescates de animales. Entonces ya hay un valor de esa persona que conduce el contenido real y auténtico, que para su comunidad no va a ser ajeno que esa persona esté conduciendo justamente un contenido de animales.
Antes de ir al punto particular de cómo resolvimos hacerlo sustentable o cómo conectar data animal con diversas marcas que no sea directamente una veterinaria que venga a sponsorear el contenido, nosotros entendemos acá 3 valores particulares. No vamos a vender ningún producto desde data animal, vamos a estar dando información, vamos a poder contemplar que el contenido va a ser evergreen, que va a estar on demand, que va a ser accesible, no importa el estreno, sino que va a estar disponible para la persona que lo requiera en el momento que lo que requiera. La host es muy importante porque en esto que les comentaba antes, un poquitito de la historia, ella es una persona que se dedica también como pasión a rescate de animales y dar información en sus redes desde hace años. Ella era cantante, o sea, tenía un perfil nada que ver con el mundo animal, pero era algo que a ella lo apasionaba y justamente también tiene mucha atracción en redes desde ese lado. Y este contenido nace también desde su pasión, es decir, no lo está haciendo para rentabilizar, está haciéndolo desde una pasión de comunicar, como cualquier otro podcaster que quiera hablar de lo que realmente le importa, sabiendo que hay una audiencia que también le importa lo que va a decir. Esta comunidad está latente. Entonces, el punto 3 es diseñar en conjunto, unificarnos con la parte estratégica desde Pop-Up para entender la estrategia de difusión en diversas plataformas y difusión en redes sociales para una mejor tracción. La creatividad del contenido, cómo hacerla un poco más atractiva. ¿Es solamente una entrevista a un especialista o sumamos algunas cosas que interesen a la audiencia, como por ejemplo conocer otras personalidades que adopten mascotas y cuenten sus historias, o entender un poco hacia dónde queremos ir con el contenido? Entonces, nosotros lo que queremos acá, voy a tomar agua un segundo. Creo que fueron 2, pero bueno, perdón. Lo que queremos hacer acá es un espacio de confianza. Nosotros sabemos que el podcast genera intimidad, es algo que no genera otro espacio hoy por hoy, tanto ni tecnológico ni ningún otro medio tradicional. Nosotros le damos la confianza a la voz que le vamos a dar play para que nos diga algo que conecte, algo que nos interese y algo que tenga sentido en base a lo que estamos tendiendo a escuchar e informarnos. En esa intimidad, en ese depósito de confianza que le da el oyente a la voz que está escuchando, o ahora también viendo, también implica una responsabilidad, diría Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, esto es muy importante para que las marcas también lo tengan en cuenta, que no solamente el podcast en sí, con el contenido editorial, va a tener esa responsabilidad de llevar adelante, sino que la marca va a estar asociado a eso. Entonces, hoy por hoy, Data Animal está siendo grabado, hicimos un partnership con Spotify para poder utilizar el estudio de Casa Spotify para grabarlo allí. Tenemos 3 marcas, una que es un laboratorio de pipetas para mascotas. Tenemos una marca de relojes bastante internacionalizada, y ahora vamos a ir a los ejemplos, y ACE, que es una marca de cuidado de la ropa y limpieza. Dirán, bueno, ¿cómo es que 3 marcas están conviviendo sin que ninguna pida exclusividad y haciendo sustentable este modelo de contenido? En este caso es identificar espacios y momentos en los cuales Data Animal, en este caso, pueda comunicar específicamente hacia la audiencia latente. Es decir, en este caso tenemos a la presentadora haciendo consultas a especialistas, entrevistando a personalidades de este mercado argentino que cuentan sus historias y relatos, y cada momento ni siquiera es vamos a hacer la pregunta Swatch. Es algo más orgánico. Llegó la hora de aprender a cómo vincularnos con nuestras mascotas. Llegó la hora de aprender o llegó la hora de adoptar un perro o un gato. Vamos a conversar con X, Paquita Salas, como dije antes, y que nos cuente la historia. Entonces, acá nosotros integramos de forma lo más orgánico posible, sin caer en te entregamos un premio, hacer que convivan las marcas, y que son 3 marcas de 3 verticales diferentes, obviamente. Podría darse la situación donde haya marcas de la misma vertical, hemos tenido casos, pero me parece interesante traer este story time para justamente ver cómo no estamos cayendo tampoco en una fácil accesibilidad de, bueno, vamos solamente a una veterinaria, alimento para perros y laboratorio de pipetas.
Esta es un poco la fórmula, no es un 2 más 2 es 4, sino es lo que vamos trabajando con la comunidad de creadores y la comunidad de las marcas que confían en este tipo de modelo, principalmente para poder hacer un branding content relevante y efectivo. No es que no existan otros branding content relevantes y efectivos, al contrario, sino poder empezar a especializar cada vez más para que más marcas puedan abocarse a lo que las métricas de la industria justamente acompañan, que los consumidores no dejan de consumir podcast, que el podcast sigue siendo uno de los formatos de mayor consumo de audiencias y cómo también devolver digamos, esa monetización a los creadores de contenido, que sabemos que es una de los principales dolores de quienes ponen la cara, ponen la producción o bien también los sustentos de las mismas productoras, cómo hacemos una integralidad en la industria de los creadores de contenido que sigue en desarrollo. Esta fórmula claramente no está cerrada y se va redefiniendo año tras año, por no decir trimestre a trimestre. Acá traje 4 ejemplos. No todos fuimos partícipes, pero sí de los que nosotros tenemos como referencia. Algunos, por ejemplo, Mi primer cachorro lo hicimos nosotros, pero Modapedia, que es un caso argentino, Hotel Jorge Juan, o De eso no se habla, son casos que nos gustan poder traer a la mesa de cómo se integran las marcas de forma orgánica. Más allá del caso que recién hablé de Data Animal, voy a tomar breves segundos para hacer una mención, ya que entró alguien partícipe de Modapedia, donde se cuenta la historia de la moda, la historia de las prendas, y tienen 2 episodios brandeados que me parecieron excelentes de cómo lo han hecho. Nike hablando justamente en el episodio de la historia de la zapatilla y la historia del jean auspiciado por Levi's. Si lo pueden escuchar, me parece que resume también bastante esta conversación de hoy. Esto es lo que no, sin mencionar ningún tipo de podcast, al contrario, sino es lo que nosotros entendemos que quizás no suma tanto hoy en día para poder hacer redituables los contenidos y que haya un círculo interesante. Nosotros en Pop-Up tenemos las 2 miradas. La producción comercial, hablar con las marcas, salir a buscar marcas, ofrecerle a las marcas contenidos relevantes, una curaduría de contenidos. Y de la otra cara es la producción de esos contenidos pensados para cómo poder comercializarlos mejor. No perdiendo la identidad, al contrario, encontrando estos valores que puedan servirle a las marcas, pero que ya están instalados en estos contenidos ya creados. Resumen de la charla, y si quedan preguntas, me quedo toda la jornada del festival, pero me gustaría que se puedan llevar esto, que principalmente hay que ser fiel a la identidad como creador, hay que ser fiel a la identidad de la marca, hay que ser fiel a lo que queremos comunicar. Y vuelvo al punto, no hace falta ser solamente creador para ser fiel, sino desde una marca. Sos brand manager, hay que ser fiel a los valores de la marca y ahí encontrar puntos en común con el contenido. ¿Para qué? No solamente para que sea algo ético por uno y ser coherente, sino no deja de ayudarnos a tener una estrategia de negocio contundente. Entonces, si hay alguno de aquí o por fuera o demás, si escanea el QR, está en nuestras redes para seguir en contacto. Y les vuelvo a agradecer, creo que me quedó tiempo de un minutillo, ahí está, perfecto. Así que muchas gracias Estación Podcast y nos estaremos viendo, oyendo, espero que pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.